constante cambio. Esa es una cosa muy importante, porque estoy seguro que los mismos serán directamente proporcionales a la expansión e importancia del imperio. ¿Qué significa esto? Que estos cambios, esta evolución fue obligada. ¿Por qué? Por la expansión misma del imperio. Al tomar más importancia, al eh, hacerse de más ciudades, no solamente ciudades, hacerse de civilizaciones. Y estas mismas ya tenían un contexto legislado, o sea, ellos ya tenían sus propias leyes. Para los romanos este fue el problema que atacaron. Y esto fue el que resolvieron. Y lo pudieron resolver. Y esto es el legado, es parte del legado que nos han dejado. Nosotros ahora estamos en plenos cambios sociales, políticos, económicos, y sobre todo un factor que se ha colado, ¿no?, de forma estridente pero silenciosa, que es la tecnología. Ahora nos toca a nosotros, como a ellos en su momento, ver qué hacemos con estos problemas que nos sobrevienen, cómo los vamos a afrontar, cómo los vamos a resolver. En algún momento tuvimos una conversación acerca de la tecnología, de la inteligencia artificial, de cómo esto en algún momento nos iba a sobrepasar si no le poníamos un coto jurídico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Legislarlo. Y creo que eso ya lo habíamos hablado, lo puedo repetir. ¿Qué pasa con los trabajadores? ¿Qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa con todo eso que ahora existe, que ahora tenemos? Bueno, esa manera de resolverlo, esa manera de ser eficaz, esa manera de ir sobre el problema, es un legado del derecho humano. Y sigo. Entre todas las cosas que he nombrado, que he dicho, una de las que más me llamó la atención y fue por la diferencia tan clara, ¿no? Y sobre todo porque me dejaba muy clara la idiosincrasia del romano en el imperio, y es ese contexto sociopolítico, esa manera de abordar esa idea, ese pensamiento, fue la adopción. La adopción, esa institución de la adopción, comparado con la nuestra, que aunque pareciera tan diferente, pero hay un vínculo. Hay un vínculo. Y pasaré a explicarlo y vamos a ver qué sale. Sí, porque en la adopción tenemos diferencias contextuales, son extremas, pero a la vez hay un acercamiento a nuestro momento histórico en este momento, ¿no? Podríamos definir qué es la adopción. Tendríamos que ir un poco a cómo ha evolucionado en Venezuela la adopción desde la LOCNA, la creación de la LOCNA. Aquí agarro un poquito de sociología, de clase de sociología, para definirla, y yo me he atrevido a hacer un pequeño concepto, ¿no? Quizá un poco rústico, pero creo que me ilustra a mí personalmente, ¿no? ¿Qué es la adopción en sí? Según los términos llanos, sería asumir la responsabilidad jurídica dentro del marco legal para asociar o sumar a uno o varios miembros o individuos a nuestro núcleo familiar. Puedo estar equivocado, pero es mi percepción de lo que he estudiado y de lo que he visto hasta ahora, ¿no? Entonces es mi entendimiento, lo que yo creo. Pero, ¿qué pasa con esto? Esto es una cosa
que va en protección directa al niño o a la niña, o al adolescente, al hombre, como le llamaríamos al hombre, en donde la finalidad no es otra que sino cuidar de esta niña y de este niño, de que tienen el derecho de tener una familia, tienen el derecho de tener una familia y de crecer en ese núcleo familiar. Esa es la motivación, pero esa es la motivación que tenemos nosotros ahora. Ahora, si la comparamos con la motivación que tenían los romanos, ahí sí vamos a encontrar todos estos factores que son totalmente diferentes, ¿no? Porque aquí tenemos, y paso a mi chuletica que tengo aquí, que los romanos tenían, bueno, sí, varios factores para la adopción. Algunos de ellos eran por lo menos los motivos familiares. Los motivos familiares sí existían. Pater family, ahora estar en sus últimos momentos, podía ir a ese recurso para continuar su familia, para proteger su legado, para proteger sus bienes. También existía la expansión de la familia. ¿Qué significaba esto? Que la familia romana incrementaba su número de miembros. ¿Para qué? Con otras familias para fortalecer su posición social, ¿no? Y por supuesto política dentro del imperio, dentro de su contexto. Quiero dejar claro que yo todo esto lo estoy enmarcando en el contexto romano y en el contexto actual, ¿no? Tanto político, social como económico, que creo que son los factores que son las bases de los cambios en toda sociedad. Después viene una que me pareció que es donde ahí ya empiezan a haber parecidos, solucionar la falta de descendencia. O sea, el pater family no tiene un descendiente sanguíneo. O sea, ¿a dónde va entonces? ¿Cómo protege su legado, lo que él tiene, mediante la adopción? Hasta ahí podemos llegar a los motivos familiares, después podemos seguir. Tenemos los motivos políticos. También existían motivos políticos dentro de todas estas circunstancias. Fortalecía las alianzas, aseguraba la sucesión política. ¿Por qué? Porque en el caso de la adrogación, la adopción de un par de familias por parte de otro. Entonces, ahí estaba el punto, ¿no? De esa solución política. Porque agarraba y asumía todos los poderes que tenía los asumía él. Motivos sociales también existieron, y aquí es donde más nos acercamos a lo que serían las condiciones de la adopción actual, ¿no? De lo que podríamos decir como un acercamiento, ¿no? Era brindar protección al niño, ¿no? Dar protección a un niño. La adopción podría ser una forma, y cito, podría ser una forma de brindar protección a un hogar, a un niño huérfano abandonado o en situación de vulnerabilidad. Transmitir valores y educación. La adopción permitía transmitir valores, conocimientos y educación a un niño, preparándolo para integrarse a la sociedad romana. Elevar estatus social. Creo que lo que pasa aquí es que existen, no repetitivos, sino que los factores se conjugan entre ellos.
en algunos casos la adopción podría ser utilizada para elevar el estatus social del adoptado, incorporándolo a una familia de mayor prestigio o posición económica, ¿no? Esas son las cosas más importantes que encontré yo dentro de lo que es la adopción, que fue la que más me llamó la atención, tanto por sus similitudes que nos tocan. También hice un trabajo acerca de la alumna, su historia y todas esas cosas, pero creo que no vienen ahora. Y como conclusión, sí, lamentablemente no he sido tan extenso como quisiera. Es importante señalar que estos motivos no eran excluyentes entre sí. O sea, que una misma adopción podría responder a una combinación de ellos. O sea, podrían solucionar varios de estos problemas en una sola adopción. La adopción en el derecho romano era una práctica compleja, y estoy citando por supuesto, con múltiples facetas que reflejan las estructuras sociales, políticas, familiares de la época. Ahí es porque hago hincapié acerca del contexto histórico, ¿no? Creo que me hice entender más o menos acerca de las diferencias y algunas similitudes que existieron entre la adopción en el sistema romano y la adopción ahora. Podría profundizar más yéndome hacia ¿cómo se dice? La LOCNA, sus antecedentes históricos, cuándo fue creado, por qué, todas esas cosas. Pero creo que ya con lo que he dicho, por lo menos dejo algo claro, ¿no? Acerca de mi exposición. Yo fui mucho más, mucho más, por supuesto, Bien. digamos que extenso en sus palabras y sobre todo en su tema, los temas que abordó, más limitado. Y bueno, quise dar una opinión muy personal. Realmente no me quise ir a hacer investigaciones, sino quise solamente leer mis apuntes, mis apuntes de clases, y de ahí sacar yo mis propias conclusiones. Bien. Acerca del acercamiento al derecho romano. Bien. Tomando en cuenta dos factores que espero que les hayan dado cuenta, Sí. que es el contexto histórico y la evolución, que no ha terminado, no va a terminar, va a seguir. Esos son los dos puntos que quise que quedaran claros aquí. Bien, bien. En cuanto a eso, para culminar con esta plática, yo tengo también una pregunta hacia tu persona. Fíjate tú, observamos evidentemente que en el derecho romano la función primordial que buscaba la adopción era perpetuar la familia. Era darle descendencia a aquel pater que no la tuviese. Es decir, para que la familia se siguiera fortaleciendo dentro del marco social de Roma, que para ellos era importantísimo tener siempre esa figura de la familia como una unidad que en su conjunto fuerte hacía más fuerte al Estado. Ahora bien, concatenándonos y viniéndonos a la actualidad, según tu opinión, lo que reflejas, si nosotros, ¿cuál es tu opinión que en el marco, y es tu opinión, en el marco de la inmensa cantidad de cambios que estamos teniendo en nuestra actualidad de tipos sociales y de tipos tecnológicos? ¿Tú crees, según tu opinión, que ese valor supremo que le daba el antiguo derecho romano a la preservación y continuidad de la familia, hoy en día tú notas
que las legislaciones modernas, la nuestra, o si has tenido oportunidad de contactar algunas legislaciones actuales en otros países, le dan esa misma fortaleza. Es decir, ahorita estamos teniendo una familia más consolidada, más sólida y más protegida por los estados. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ok, profesor. La pregunta no es fácil, no es fácil. Parece fácil, pero no lo es. ¿Por qué? Porque hay dos posibilidades. No, pero es fácil porque lo que requiero es tu opinión. No te preocupes, tu opinión nada más, no te preocupes, es tu opinión. Ok. Lo que pasa es que existen dos niveles, ¿no? O sea, tenemos la familia está siendo protegida ahora en Venezuela, vamos a llevar a la legislación venezolana. La familia está siendo protegida ahora en Venezuela con ese ímpetu, podríamos decir que los romanos. Yo podría decir por mi experiencia que sí, pero, tengo que ir al pero. ¿Por qué? Porque existen unos déficits. Hay un déficit económico, hay un déficit moral que no se ataca. Y mientras eso no se ataca, no vamos a poder llegar a la protección que queremos, o sea, a la máxima. No se va a poder llegar. Estamos bombardeados por una serie de elementos de todo tipo, culturales, a música, lo que sea, todas estas cosas que nos atacan y que hacen que la familia, aún ya conformada como familia, o sea, ni siquiera ya estamos hablando de la adopción, o sea, no estamos hablando de conformar una familia, estamos hablando de que ya la familia está establecida. Y esta familia ya establecida, ya formada, que goza de todos los beneficios legales, está siendo protegida. Ahí es donde podemos decir, desde el punto de vista legal, sí, pero como que estamos un paso atrás acerca de lo que está sucediendo. Como que vamos un paso atrás. O sea, en un momento puede ser que nos rebase las condiciones negativas y se pierdan los valores que ya se están perdiendo en este momento, pero quizás no se noten lo suficiente. Es mi apreciación, porque yo lo digo, lo veo en la calle, lo veo en la gente. Pienso que la jurisprudencia se está quedando un poco atrás, porque estoy analizando yo desde el punto de vista, mire, desde la creación de la LOMNA, por lo menos. Estamos hablando de 1970, cuando se creó, y su evolución. ¿Cuáles fueron los últimos cambios que se hicieron? 80, 92 creo, algo así. Pero entonces, como que nos estamos quedando un poco atrás acerca de ese sentido. No es que estamos desvalidos, por supuesto que no. Siempre está la protección del niño, está la protección del adolescente. Sí lo puedo decir con fe, o sea, lo puedo decir con una persona que está viviendo una causa de ese tipo, que sí existe, que sí está el organismo, que está a tiempo de resolver el problema, que están todos los que deben resolver el problema al mismo tiempo. Ya son otros factores, pero creo que al final la conchita de mango aquí es que nos están rebasando estos, voy a redundar, estos factores externos y también internos que nos están afectando y que no nos estamos atacando. Nos estamos dejando abordar, ya sea por propósito o no, ya sea por cuestiones políticas. Creo que por ahí viene la cosa. En algún momento nos va a llegar a nuestra casa y nos van a tocar la puerta, y va a ser con algún hijo nuestro, algún sobrino nuestro, y nos vamos a dar cuenta de qué fue lo que pasó. Esa sería mi humilde respuesta. Bien, gracias
Juan, sencillo, era perfectamente tu opinión. Muchas gracias a nuestro compañero Juan por su participación en el día de hoy. Son las 7:21. María del Carmen, por favor, si eres tan amable, eh, comienza ahora tu turno de la presentación de tu exposición. Adelante, María. Buenas noches, profesor. Lo que pasa es que no sé cómo compartir la pantalla, no sé cómo compartirla. Ah, no sabes cómo compartir la pantalla. No, Fíjate tú, en tu computadora tienes una manito teléfono. en el teléfono. Un poco más complicado. Bueno, adelante, María. Hazla sin la presentación. Haz tu presentación sin Ok, presentar la pantalla. Sí requiero, exactamente, requiero que abras la cámara. Adelante. ¿sí me ves? Bueno, yo vengo a presentar el sistema jurídico en el derecho romano. ¿Sí me escucho? Sí, adelante. Introducción. En este complejo sistema no era estático. Evolucionaba con la sociedad romana, adaptándose a las nuevas realidades económicas, sociales y políticas. Los, los juristas romanos, aunque arriesgados a su contexto jurídico y cultural, mostraban una notable capacidad para innovar dentro de los límites de sus principios fundamentales. Así, en el derecho romano no solo regulaban la vida cotidiana de los ciudadanos romanos, sino también sentaban las bases para el desarrollo futuro en el derecho occidental. El sistema jurídico en la antigua Roma era más relatado que las personas ya tenían reglas para decidir cómo compartir, cómo comprar, vender cosas o incluso cómo casarse. Esas reglas son como las instrucciones de un juego, pero en realidad hoy en día lo llamamos como el derecho romano. En este mundo de reglas había algo muy especial llamado negocios jurídicos. Cuando se piensa en negocios jurídicos, tenemos en cuenta que son tiendas o empresas, sino que son acuerdos de personas que tenían efectos legales, es decir, que eran conocidos y protegidos por la ley. El objeto principal del derecho del sistema jurídico eran los negocios jurídicos, eran como el arte de tejer acuerdos con el hilo de la legalidad de la justicia. No era solo sobre el comercio de las transacciones, era sobre las personas ay, ya va, que estoy nerviosa. Ya va. Mira, tranquilízate, no importa, con calma. Okay. Piensa lo que estás diciendo, con calma. Era sobre las personas, era sobre las personas que interactuaban en casi todos los aspectos de su vida, desde la familia hasta el mercado, desde el matrimonio hasta los testamentos. La ley romana era un tapiz complejo, donde cada hilo tenía su lugar, cada norma tenía su ser, creando un diseño que buscaba un equilibrio y orden en la sociedad. Ideas principales. Los negocios jurídicos en este extremado eran las puntadas que unían las voluntades individuales bajo el manto de la ley. No eran simples acuerdos casuales, sino declaraciones de instituciones que se enmarcaban en la estructura legal para tener efectos concretos y reconocidos por todos. Eran la expresión de cómo los romanos entendían el poder de la palabra y compromiso para la responsabilidad personal ante la colectividad. Los puntos importantes, la capacidad para entrar en estos acuerdos no era universal. La sociedad romana era jerárquica y en este principio se reflejaba en quien podía y en quien no podía participar en los negocios jurídicos, como en este caso pueden ser los esclavos. Estaban excluidos no
pues, no por no poseer la personalidad jurídica propia. Esta restricción no era solo por cuestiones de estatus, sino por una visión del mundo donde la capacidad legal estaba entrelazada con la libertad de la ciudadanía. Pero la ley también reconocía matices, al menos la edad, aunque limitaciones no estaban completamente fuera del juego legal, podían actuar bajo la tutela de un adulto, lo que reflejaba una comprensión de la capacidad progresiva de cómo la responsabilidad de los derechos voluntarios con la persona. Los objetivos sobre el cual se pueden hacer actos jurídicos también estaba claramente delineado. Esto era comerciable y acordado. Los bienes futuros, por ejemplo, eran puestas demasiado inciertas para los prácticos romanos. La ley buscaba asegurar que los negocios se basaran en las realidades tangibles, en bienes que exigieran y fueran legables. Esto era coherente en una visión del mundo donde la certeza de la materialidad de los valores importantes, donde lo concreto tenía más peso que lo hipotético. La reflexión sobre el derecho romano y sus negocios jurídicos nos invita a considerar cómo nuestras propias leyes y prácticas legales pueden seguir mejorando para reflexionar los valores de justicia, equidad y responsabilidad. Nos desafía a pensar en cómo podemos garantizar que nuestras propias estructuras legales y acuerdos reflejen no son las necesidades del momento, sino que también promueven el bienestar social y económico a lo largo del plazo. En alguna instancia, el estudio del derecho romano nos anima a apreciar la complejidad y la profundidad de nuestro propio entramado legal y buscar continuamente la forma de mejorar nuestra sociedad a través de los principios jurídicos y fundamentales. Eso es todo, profesor. Ya va. Bueno, una pregunta o dos preguntitas. Quisiera que me dieras tu opinión con calma, no te pongas nerviosa. Escucha la pregunta. Que nos comentaras a toda la clase 3 aspectos fundamentales o principales, 3, que nos des tu opinión sobre elementos o instituciones jurídicas del derecho romano que te llamaron la atención y que entendiste perfectamente. 3. Y respóndela con calma, sin ponerte nerviosa. Con calma, anda, tranquilo. Ay, profesor, lo que pasa es que no entiendo No entiendes la pregunta. ¿Qué entendiste, por ejemplo, en cuanto a la figura del matrimonio en el derecho romano? ¿Qué entendiste? ¿Qué entendiste tú cuando hablamos del matrimonio en el derecho romano? Dime lo que entendiste, con tus propias palabras. Bueno, en el matrimonio romano era como más rígido. Para Ajá. mí era como más rígido, la mujer no tenía ningún tipo de validez. El matrimonio se consideraba como un acuerdo más, para mí era como más de palabra, no era, y también antes se validaba mucho más la palabra de la persona, y ya era un acuerdo o acto jurídico. Eso es lo que yo pienso. Ajá. Ya tenemos el matrimonio. En cuanto a la familia, descríbenos cómo entendiste a la familia en el derecho romano. ¿Cómo se desarrollaba la familia en el derecho romano? Bueno, la familia se desarrolló, bueno, el patriarca era el pater family, era el hombre, era el que manejaba todo. Se consideraba que tenía que ser el tutor general de todo en general, y bueno, no recuerdo más así. O sea, sí recuerdo cosas, pero no sé cómo relatarlas. Perfectamente. Fíjate tú, ¿entiendes cuáles eran las figuras de protección que utilizaban en el derecho romano, María? ¿Recuerdas qué significaba
las figuras como la tutela y la curatela. ¿Qué significaba la tutela en el derecho romano? Ya va. No lo recuerdo. O sea, sí, puede que lo recuerde, pero Pero, no bien. pero dilo en tus propias palabras. O sea, dime, un tutor, profesor, era esta figura, representaba esta función. No sé, la tutela era como el que, no sé, para mí era como el que, la voz líder, no sé. Bien, bien. Está bien. Gracias María por la participación De nada, del día de hoy. Bien, vamos con nuestra compañera Kairelis para tu presentación del día de hoy. Kairelis, adelante. Son las 7:32. Kairelis, ¿me escuchas? sí, profe, sí lo escucho. Ya déjeme intentar a ver si puedo compartir pantalla desde el teléfono, que creo que sí, pero se va a ver un poco más pequeño. No te preocupes, adelante. No, creo que no se puede, pero yo igual la tengo y se la envío ahorita Pero, al correo que pero, usted. pero ahorita estás compartiendo, yo veo que la compartiste. Ajá, pero no logro ver qué es lo que estoy compartiendo exactamente. Un momento y ustedes me dicen si logran ver la presentación. Sí, sí, Viendo. sí, ahí la estamos viendo. Sí la Pero no voy vemos. a poder ver yo. O sea, solo puedo leerla, o sea, en el sentido de presentarlas y eso sin necesidad de encender la cámara. Necesito, por favor, para efectos del video, que muestre tu rostro para la evaluación, por favor. Ok, Adelante. tengo que dejar de compartir para poder Oh, encender la cámara. ok. Igual yo se la mando al correo. Adelante. Comparte tu imagen para ver tu para verte exponiendo, por favor. Ok, un momento. Listo. Creo que Adelante. ahora sí, ¿no? Sí, adelante, Kaireli. Bueno, mis láminas las realicé mi presentación va a ser la comparación del negocio jurídico en el derecho romano y el derecho moderno en Venezuela. Mi introducción. El negocio jurídico es un concepto fundamental en el derecho romano, ya que a través de él se establecen relaciones jurídicas entre las partes involucradas. En el caso del derecho romano, el negocio jurídico se entendía como un acto voluntario de las partes, que tenía como fin la creación, modificación o extinción del derecho y obligaciones. Yo realicé una comparación del negocio jurídico en el derecho romano y el derecho moderno. Ajá. Ya le explico mi comparación que realicé. Okay. En la actualidad, en el contexto venezolano, el negocio jurídico sigue siendo un instrumento fundamental para regular las relaciones entre los individuos. Sin embargo, existen diferencias significativas con respecto al derecho en cuanto a las formalidades, requisitos necesarios para la validez de un negocio jurídico. Mientras que en el derecho romano se daba la preferencia a la voluntad de las partes sobre las formalidades, en el derecho venezolano actual se
se exige el cumplimiento de ciertos requisitos formales para que el negocio jurídico sea válido, como la forma escrita la presencia de los testigos en algunos casos. También es una breve información con respecto a eso mismo. Pues en el derecho venezolano se han establecido diversas normas y regulaciones que buscan proteger los derechos de las partes involucradas en un negocio jurídico, como la ley de contratos de compraventa de bienes muebles. Los contratos de compraventa de bienes muebles, ese fue el único ejemplo que pude utilizar. Estas regulaciones han evolucionado a lo largo del tiempo para adaptarse a las nuevas realidades y necesidades de la sociedad venezolana. También realicé un texto donde yo puedo explicar las similitudes y diferencias entre el negocio jurídico en el derecho romano y el negocio jurídico en Venezuela. Algunas de esas similitudes y diferencias, primero voy a explicar las similitudes y luego les explico las diferencias. En ambos sistemas jurídicos reconocen el concepto del negocio jurídico como una manifestación de la voluntad de las partes para crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Tanto en el derecho romano como en el derecho actual de Venezuela, del mismo tema, del negocio jurídico, es un acto que debe cumplir con ciertos requisitos de forma para ser válidos y producir efectos jurídicos. Estos sistemas en el negocio jurídico pueden ser bilateral o unilateral, es decir, puede involucrar la manifestación de varias partes o simplemente una sola. Por ejemplo, en el caso cuando se manifiestan varias partes como en un contrato, que se necesita por lo menos 2 personas. Y cuando es unilateral, estamos hablando en el caso, por ejemplo, de un testamento. Pues, algunos de sus diferencias. En el derecho romano, el negocio jurídico era considerado como un acto principal, es decir, no requería de un contrato anterior para ser válido. En cambio, en el derecho moderno de Venezuela, el negocio jurídico puede surgir como consecuencia de un contrato previo entre las partes. En el derecho romano, del negocio jurídico podía estar sujeto a la forma prescrita por la ley o ser consensual. Es decir, se perfeccionaba con el simple acuerdo de voluntades. En cambio, en el derecho actual de Venezuela, el negocio jurídico debe cumplir con ciertos requisitos de forma establecidos por la ley, como la forma escrita, por ejemplo. En el derecho romano, la falta de algún requisito de forma no necesariamente invalidaba el negocio jurídico, mientras que en el derecho venezolano la falta de cumplimiento de ciertos requisitos de forma puede llevar a la invalidez del negocio jurídico. Aunque el concepto de negocio jurídico es similar en el derecho romano y en el derecho moderno venezolano, existen algunas diferencias en cuanto a los requisitos de forma, la relación en los contratos previos y las consecuencias de su falta de cumplimiento. También realicé una comparación del caso de compraventa en el negocio jurídico del derecho romano y el negocio jurídico en el derecho de Venezuela. El negocio jurídico de un contrato de compraventa en el derecho romano y el derecho moderno en Venezuela presenta diferencias notables en cuanto a sus características y formalidades. En el derecho romano, el contrato de compraventa era uno de los contratos consensuales, es decir, que se perfeccionaba únicamente con el consentimiento de las partes sin necesidad de una forma específica. Por otro lado, en el derecho moderno de Venezuela, el contrato de compraventa está regulado por el Código Civil venezolano, que establece una serie de requisitos formales para su validez, como la manifestación de la voluntad expresa, la capacidad de las partes, el objeto determinado ilícito, entre otros. En cuanto a las obligaciones de las partes, en el derecho romano, el vendedor está obligado a entregar la cosa vendida, mientras que el comprador tenía que pagar lo que estaba comprando al precio acordado. En cambio, en el derecho moderno de Venezuela, ambas partes tienen obligaciones más detalladas y específicas, como la entrega de la cosa en un buen estado, el pago del precio en la forma y en el tiempo acordado.
En relación a las consecuencias del incumplimiento, en el derecho romano se podían aplicar sanciones como la rescisión del contrato o el pago de daños y perjuicios, mientras que en el derecho moderno de Venezuela se pueden aplicar medidas legales como la resolución del contrato, la indemnización por daños y perjuicios, entre otros. Se puede decir que aunque el contrato de compraventa ha sido una figura presente tanto en el derecho romano como en el derecho moderno de Venezuela, existen diferencias significativas en cuanto a su regulación y formalidades. Y las consecuencias en el caso de incumplimiento. Mientras que en el derecho romano el contrato de compraventa era más flexible y menos formalista, en el derecho moderno de Venezuela se han establecido ciertos requisitos formales y obligaciones más detalladas para garantizar la seguridad jurídica de las partes involucradas en este tipo de negocios jurídicos. También les realicé una pequeña investigación sobre los aspectos en los que se considera ha evolucionado el negocio jurídico en el derecho romano y el negocio jurídico en el derecho moderno. O sea, otra comparación que hice de algunos aspectos que se consideran han evolucionado. Déjenme buscarlo. Bueno, primero le doy una pequeña información. Aunque el concepto del negocio jurídico en ambos sistemas se mantiene, se puede decir que hay algunos aspectos que han cambiado en el derecho romano en comparación con el derecho moderno de Venezuela. Por ejemplo, las formalidades, la libertad contractual y la protección del consumidor. En las formalidades, el derecho romano se valoraba en gran medida el cumplimiento de formalidades específicas para la validez del negocio jurídico, como la presencia de testigos o la forma escrita. En el derecho moderno de Venezuela se ha tendido hacia una simplificación y flexibilización de las formalidades, permitiendo en muchos casos la celebración de negocios jurídicos de forma verbal. La libertad contractual. En Roma, la autonomía de las personas, la autonomía de la voluntad de las partes en la celebración del negocio jurídico estaban sujetos a ciertas limitaciones impuestas por la ley, como la moral y las buenas costumbres. En el derecho moderno se ha establecido la libertad contractual, permitiendo a las partes acordar las condiciones de sus negocios jurídicos con mayor amplitud y flexibilidad. La protección del consumidor. En el derecho moderno de Venezuela se ha establecido una mayor protección, por ejemplo, en la medida de lo que es la publicidad engañosa. Se están regulando esos aspectos, claro, la publicidad engañosa, la contratación a distancia o los contratos de adhesión. Sin embargo, en el derecho romano, en el negocio jurídico en esos tiempos, no se veían estas cosas como la publicidad engañosa ni los contratos a distancia, ya que eso es algo que yo diría más moderno, pero sin embargo son aspectos que se han ido regulando, pues, debido a los fraudes que se han hecho y eso con respecto a la publicidad engañosa, sobre todo. Si bien el negocio jurídico es una forma presente en ambas ramas del derecho, es decir, en el derecho romano y el derecho de Venezuela, ha experimentado cambios significativos en su regulación y aplicación entre el derecho romano y el derecho moderno de Venezuela, reflejando la evolución de las necesidades y los valores de la sociedad en cada época. En el derecho romano, el negocio jurídico se entendía como un acto de voluntad que generaba efectos en el ámbito jurídico, siendo fundamental la manifestación de la voluntad de las partes involucradas. En cambio, en el derecho moderno de Venezuela se reconoce la importancia de la manifestación de la voluntad, pero también se hace énfasis en que el negocio jurídico debe cumplir con ciertos requisitos, formalidades y sustanciales para ser válido y producir efectos judiciales. En ambos casos se busca proteger los intereses de las partes y garantizar seguridad jurídica en las relaciones comerciales. Bueno, siendo así, ya no tengo más nada que decirle, profesor. ¿Alguna pregunta?
Ya yo le envío mis láminas por vía correo electrónico como usted lo indicó. Sí, yo tengo una pregunta en cuanto a la parte que decidiste representarnos en cuanto a los negocios, al negocio jurídico. Fíjate, hay un aspecto a desarrollar, evidentemente, que me gustaría, si tienes a bien y lo entiendes perfectamente, es en cuanto al aspecto de la ineficacia del negocio jurídico. Cuando hablamos de la ineficacia del negocio jurídico, ¿nos puedes explicar en qué consiste la nulidad y la anulabilidad del mismo? Si entiendes los términos y perfectamente nos los puedes interpretar aquí en este momento. ¿En qué consisten los supuestos de nulidad y anulabilidad del negocio jurídico que componen la ineficacia del mismo? Ok, profe, ya le explico, déjeme un momento, porfa. Usted dice la nulidad y la anulabilidad. Ajá. Ok. Que yo tenga entendido, la nulidad, un momento. La nulidad era la situación genérica de la invalidez del acto jurídico, ¿no?